Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Dionisio Estrada, Eitan Benesra, César Caballero, Sergio Dip y esto es Generación F. El domingo en Guadalajara, me parece que Chivas es amplio favorito contra Pumas. El domingo. El Guadalajara es superlíder, Chivas tiene una mejor ofensiva, una mejor defensiva, evidentemente por ende una mejor diferencia de goles que Pumas. Se han enfrentado de los últimos 4 partidos, 3 victorias para Chivas y un empate. Históricamente a Pumas le ha costado mucho visitar al rebaño en Guadalajara. Este domingo Chivas es favorito, pero en la liguilla, que es lo que realmente importa, si yo le tuviera que poner la ficha a uno de estos dos equipos, se la pondría a Pumas, entendiendo que Chivas se va a debilitar para el Mundial por concentrarse en el centro de alto rendimiento. Seguro el Tala Rangel y el Piojo Alvarado. Muy probablemente ahora Brian Gutiérrez, la Hormiga, y veremos qué decide Javier Aguirre con el regreso de Luis Romo o hasta Richie Ledesma. Y Pumas tendrá mundialistas. Vite con Ecuador, Carrasquilla con Panamá, pero ningún mexicano. Este domingo en Guadalajara veo a Chivas ampliamente favorito, pero para la liguilla le pongo la ficha a Pumas sobre el Guadalajara. Hablaron el Oso González y compañía de cómo llegan a este partido tras esta última fecha FIFA. El Oso insiste que Chivas sí es favorito al título. Bienvenidos. Sí, claro que sí somos candidatos, creo que lo demostramos jornada a jornada, que caímos, sí, se habla, pero hemos levantado, hemos seguido adelante y pues ahorita como lo menciona, ¿no? Estamos ahorita de líderes, pero hay que seguir demostrándolo partido a partido. ¿Qué es lo que ha hecho Milito para construir esto? Pues de su llegada, pues las ganas de trascender con nosotros, las ganas de demostrarnos lo del trabajo y al final tener toda su confianza también. Creo que pues, podría decirte muchas cosas, pero al final en la cancha lo hemos demostrado. Mi Diony, ¿quién es favorito el domingo, Chivas o Pumas? Guiño, Sergiño, te veo muy... Dionisio Estrada contesta. muy rojito. No, el domingo no puedes decir Chivas. otra El cosa. domingo Chivas. No, a ver, es favorito, pero ampliamente Amplio favorito. Claro que sí. Así. Claro Cruz que Azul, Pumas no perdió con Cruz Azul. No, empataron. Chivas sí. Y le ganó al América. Entonces, ha enfrentado a 2 equipos igual de fuertes, aunque América no esté pasando un buen momento y no ha perdido. Además, si No le des tantas No, vueltas. espérame, si no mal recuerdo, solamente tiene una derrota. Sí, en el Pumas torneo. solo perdió contra Toluca. Entonces, Por eso Pumas es mi candidato Por eso, al título pero más ya que Chivas. Está bien, pero ya lo que voy en este partido, si bien es cierto, Guadalajara tiene más victorias, Sí, tiene 10. más puntos, Pumas no es un equipo que pierda fácilmente. Por eso de poner ampliamente, sí es favorito, pero ampliamente no. Pero sí es amplio, sí es amplio. A ver, Porcentajes. Ok, Diony, a ver, espérate. primero contéstame esto. Sí. Este domingo, ¿poco o muy favorito? El favorito es Chivas. Si es Chivas, sí es. Y a la liguilla, ¿a quién le No, pondrías no, la no, ficha? a mí lo que me extraña... ¿Pumas o Chivas? Y te lo iba a preguntar, pero ya me respondiste, ¿no? Pumas. O sea, ahora la liguilla, resulta que Pumas. Pumas es más candidato al título que Guadalajara. Sí, porque Chivas se va a ¿Cómo debilitar. va a terminar Chivas? ¿Para ti no? No sabemos. ¿Para ti no? Para mí no, para mí no. Yo escuchaba, dale. yo escuchaba, no es que Chivas, la base de la selección, van a ser hasta 7 u 8, y hoy ya, Seguros 2. por eso, hoy Jesús Bernal empezó. Seguros 2. Unos 2. Luego la hormiga, no sé. ¿Te acuerdas? sí. Luego Brian, Y supongo que después también. empezó Jesús Bernal, Ajá. que está, bueno, y en Guadalajara no están como que muy seguros del tema de Armando. la hormiga, yo sé. De Ledesma. Yo sé. Y de Romo. Y de Romo. Yo sé. Entonces, Pero bueno, pues, te digo, yo creo que mínimo entonces, 4, y la base de la selección. Estamos de entonces, acuerdo. Y probablemente no quede tan desmantelado. entonces A ver, pero Chivas si es te más quitan favorito 4 para la hombres, liguilla. No. Chivas más que Pumas para la liguilla. Ya los pongo igual. Le pones la ficha 1, pero tienes una ficha, se la pones Chivas. Ya los pongo a Pumas. a Pumas, A tú Chivas, también. a Tú a Chivas. Chivas. Sí, Este sí. domingo y en la liguilla, Itán. Sí. ¿Por qué a Chivas? Órale. En la liguilla. Porque creo que por algo van a terminar mejor que Universidad, por más de las ausencias. Son muy importantes. Yo creo que van a perder a la hormiga. Y también perder a tu portero son muy importantes, pero creo que no es algo que no vayan a poder prepararse. Ok, No es algo entiendo. súbito que de repente se te lesione y no sepas cómo reemplazar a estos jugadores. Y luego Pumas, a mí me parece que
en momentos de alta tensión es muy volátil. Ok. Muy volátil desde la banca. Entiendo Creo que eso. no llegan todavía los mensajes correctos en situaciones apremiantes. Para Efraín, entiendo eso. Muy bien. Yo sí veo, César, antes de ir con Rafa Ramos, al que vamos a recibir con mucho gusto, que Chivas seguro pierde al Tala y sí pierde con Oscar Wally sustituyéndolo. Sí, no es de Pero No, sí. todos. O sea, por algún- Pero si se va la hormiga, por ejemplo, digo, dale Sepúlveda. que es un nivel Veterano, similar. cumplidor, es un nivel. Es un tipo que no le va a pesar el escenario, no le va a pesar la liguilla. A eso me refiero. sí pierde Exactamente. gol. Ahora, yo creo que Chivas mínimo pierde 4 elementos para la convocatoria. Que es Tala, Tala, Piojo. que es el Piojo. Para mí, Brian ya se subió al Mundial. también, para mí después también. de lo que hizo en Y la la fecha hormiga. FIFA. Y el otro va a salir La hormiga entre la o hormiga, Romo. entre Ledesma o Romo. Vale, Uno de esos tres sí va. Sí, sí, Entonces, sí, yo sí, creo que por lo menos pierde 4. Tú quítale 4 elementos de No, ese calibre. a cualquier columna equipo, vertebral. deja de ser favorito. Por al eso título. Pumas. Deja de ser Por titular. eso Pumas más Si favorito si que estamos Chivas, hablando de un hipotético, directo. sí. Duelo directo. No, una pero ficha. Para mí Chivas Una es cosa favorito es- al título hasta la fecha 17. Pero una De ahí en cosa- fuera ya no lo va a hacer. Es que hay una diferencia. Lo que dice Sergio es, no si Chivas va a ser el máximo favorito a campeón, sino De de estos estos dos. ¿quién sería más favorito a campeón? Exacto. Tú Chivas. Yo digo que Tú Chivas. Chivas, Diony, ¿ya dijiste Pumas? Sí, Pumas, hablando de que Pumas. va a perder Chivas es 3 o 4 jugadores. Exacto. Yo Ledesma pienso que al Que final ya le ganó Jorge Sánchez. no se va a quedar. Sí. Y el tema de Romo tengo la duda, porque si todo el mundo estamos hablando Lira. que Lira, Claro. y entonces ya Edson no le va a dejar fuera. Exacto. Entonces, ¿para qué lleva Romo? Pero Entendiendo Romo es lo que plurifuncional. Romo también te Está puede bien, cubrir pero un Edson tema de la Álvarez es- central. Sí, pero Edson Álvarez es plurifuncional. Y tú y yo sabemos que el Vasco también es mucho de gustos y mucho de mis consentidos. Y Romo es de los que Todos. tiene aquí al lado. Pero no sé Lo si tiene sea- aquí al lado. no sé si Mira, de esos tres que estamos hablando, que es Romo y que es el Ledesma, y el otro que me faltaba de Chivas, no puede salir, mínimo uno más. Brian Gutiérrez. Cuatro los va a perder. 4. Dices que Chivas no sería base de la selección. Sí, claro, si de pronto Son convocan a 4, pues sí es la base, ¿no? tres, pues no sabemos todavía los otros. ¿Qué otro equipo puede llevar 4 a la No, selección? nadie va a aportar De más que el México Guadalajara. nadie. De ningún otro Sí, club. pero- Exacto. Entonces Chivas sí es la base. Chivas. Pero cuando yo hablo de base es que después en el cuadro titular, si de 11 vas a utilizar 1 o 2, ¿dónde está la base? A eso nos referimos como base. La de convocatoria, No, si son 26 y hay ¿Cómo te duele, Dionisio Estrada? eso no ¿Cómo socialismo. te duele? es el equipo que Chivas más es la aporta, base. Pues es la base. Sergio Di piensa que ve sangre. No, a ver, ¿Cómo te no, duele? Johnny, No no es ves sangre. sangre. Te No, duele. El éxito de Chivas te Yo estoy de duele. acuerdo No, a contigo. ver. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Chivas no va a ser la base. Chivas va a ser el que más A ti aporta. también te duele. Chivas va a ser el que más A ti aporta. también te duele. Porque son a ver, de estos No, a cuántos ver, ves como César. titular. Al Tala Están Tala y Piojo. y contradiciéndose. el Piojo Yo no no pondría sé. al Piojo. El Piojo no sé. Si es el Tala sí. equipo que más aporta, Por lo mismo, se va a debilitar. automáticamente- Pero lo acabas de decir. a mi el que más punto. aporta. No, los No, que la más base. jueguen. No son los que Son van a conceptos jugar. diferentes. Sí. Pero El si es que más aporta, Los va a Chivas. poner en su lugar es Rafa Ramos ahorita. De esos 4 solo yo veo al Tala jugando. Así, debut titular ver. el 11 de junio, solo el Tala. Y quizá Ochoa. Puede pasar. Y ni el Tala. Ah, bueno, fíjate. Y ni el Tala. Pero él no, anda por en eso. Chivas. Por eso, yo pero digo de los dice que van de jugando el 11 Chivas. de junio. De los que son Por de eso. Chivas. Jugando, No, mi jugando, punto es- jugando, solo el Tala. Mi Ochoa punto no es. juega ahí, ahí y me no, perdiste, ahí me mi punto perdiste. es quizá ni el Tala. Y entonces Si el Vasco va por Ochoa. Es que dije, explico? es que él Y dijo una Ochoa, cosa y exacto. tú cambiaste. No, Entonces, digo, ahí y podría ser Ochoa los que más aportan, pero los que menos juegan. Y ya puede no pasar, es la base. pero es la base de la convocatoria mundialista. Ahora ya la arreglamos. No, les duele. Les duele. temas de retórica, nada Les más. duele. Esto fue desde el principio, Dios. La base de la Es pura lógica. Pues es la base de la selección, ¿no? Pues sí. La base de la selección es de qué equipo juegan más en un cuadro titular. Sí. No estoy de acuerdo. Como en su momento el repechaje con Miguel Herrera. Ahí sí la base fue América y León porque América y fueron León. todos los que jugaron. Aquí el Guadalajara No, ejemplos te va a hay muchos. aportar muchos Pumas elementos, de Mejía Barón, pero no van a ser la base. Nosotros, Esos sí cuando son la Aguirre base. Entró, que Eso tomó sí era- a el Cruz Azul, esa sí era una base. Libertadores. Lo mismo ahora también. No, porque no están Nosotros nos jugando, estamos- no van a ser los titulares. Nosotros nos estamos desgarrando, que si Chivas. ¿Y sabes qué? El aficionado de Guadalajara no quiere que le convoquen a tantos jugadores No estoy de para acuerdo. que justamente en la liguilla tengan posibilidades. El aficionado de Guadalajara eso quiere. Y lo que tú quieres es. O sea, el aficionado de Guadalajara prefiere que las Chivas sean campeonas a que la selección le vaya. sí, sí. Muy bien. Yo creo que sí. sí. Yo también diría que sí. Rafa Ramos, bienvenido a Generación F. Mi Qué Rafa, egoísta, si es el caso. un par de Qué preguntas. egoístas. Una por una, Qué una por una. decepción. Una por La una. gente de Guadalajara. Una por una, mi Rafa. Este domingo, ¿quién es favorito? ¿Chivas o Pumas para ti?
No, es inevitablemente pensar en Chivas. Chivas. O sea, es el equipo que mejor está jugando en la liga. Exacto. Es el único equipo por el que vale la pena pagar el boleto. Es el único equipo que tiene una idea muy clara de fútbol. Es el único equipo que puede hacer sustituciones y de repente tú ves que mantienen la misma idea que el que entra en lugar del que sea, porque recordemos que Brian Gutiérrez además no es precisamente el Titular en titular Chivas. indiscutible en lo que usa Milito. Eventualmente puede ser Efraín Álvarez. Es Chivas es favorito Ok. por todo lo que Rafa, aporta dentro de la cancha. coincidimos. Insisto, vale la pena pagar el boleto por él. Entiendo. Ahora, para la liguilla, si solo tuvieras... Pregúntale si es ampliamente favorito o Sí, nada más favorito. contestó que sí. Rafa, amplio favorito Chivas, ¿no? Ya hasta quiere pagar un boleto. Para la liguilla, no. No. A Para este domingo. Lo que pasa es que evidentemente te van a quitar algunos jugadores. Exacto. Y Una yo estoy ficha, pensando ¿a quién que se la va a pones, llevar a Rafa? Rangel. Para la liguilla, ¿Pumas o Chivas? Yo se la pongo a Chivas. Si Chivas. es con Chivas y Pumas, yo me voy con Chivas. ¿Por qué Porque si tiene se va a una idea debilitar? de juego mucho más versátil, amplia y mejor codificada a partir de el adoctrinamiento de cada jugador que lo que puede ser Pumas. Pumas es mucha garra, Pumas es mucha entrega, pero de repente puede verse expuesto a un desequilibrio cuando tienes que mover fichas. Claro, Pumas no va a sacrificar jugadores porque el Memote no va a ir. No va a ir, Pero no va a ir. yo sí, de todas maneras sigo pensando en Chivas por lo mismo. A ver, eventualmente Chivas jugó sin Luis Romo y se vio muy bien sin Luis bien, Romo. Campillo. O sea, lo hemos visto que ha resuelto todas las situaciones que se le han presentado. Ha jugado sin Gobea, ha jugado sin Aguirre, ha jugado sin Efraín y el equipo Rafa, no se modifica en lo que te puede ofrecer en la cancha. Es verdad que ha jugado sin varios de sus titulares de campo, pero sin el Tala no lo hemos visto. Y Rangel es fundamental en estas Chivas, tanto que ahora interesa hasta en Europa. Es lo que Información de hoy de Jesús Bernal. Pero dijo que el fue- Copenhague en vino por él, Dinamarca. pero hace 6 meses. Por eso, O sea, pero porque hace rato que viene haciendo las cosas bien. Por eso, Desde que a llegó ver, Milito. pero que Chivas dijo, o me paga 6 millones o no se va. Y los vale. ¿Eh? Sí los vale. Pero a lo mejor... Sí los vale. Porque aparte, ¿sabes qué? Es un portero joven, tiene 26 años, que Proyección. para portero tiene proyección. Entonces entramos Ahora, al otro tema. ¿Dónde están las facilidades que aparentemente tendrían que dar los clubes No, mexicanos? pero mira, no yo- antes del pero Mundial. yo estoy seguro de una cosa, que también se sentaron y lo dijeron. A ver, Raúl Tala, o como le digan ahí al interior del vestidor, vas a jugar un mundial, muy probablemente como titular. acuerdo. Si lo haces bien, no vas a aspirar a ir a Dinamarca, vas a aspirar a ir a Portugal, vas a aspirar a ir a España, vas a aspirar a otro tipo de ligas, Alemania, no sé, algo mejor. A mí me parece la decisión Chipre. más adecuada que no se haya ido a Copenhague en este momento. Le da mucha más proyección y Recuerden nivel que quedarse yo no- como titular no del lo Guadalajara recuerdo al día de No hoy. creo que haya que eso sea cierto, ¿es César? ¿De qué? ¿Qué? Si ni siquiera Guillermo Ochoa, después de grandes mundiales, tuvo oportunidad de trascender como guardameta, ya con algunos antecedentes, no creo que... Pero sí fue a España. Pero sí le abrió ciertas puertas. Y es mejor que Dinamarca. A ver, A pelear por el no descenso, pero fue a la Liga Española. Recuérdame, Pero recuérdame recuerda lo tú, que pasó y tal. O sea, no. la operación de Javier Hernández, ¿eh? Fue operación? la operación, no el ¿Cuál traspaso. cirugía? No, Ah, ya, la pensé operación. que- o sea, lleva varias cirugías, Sí, dije ¿fue operación. antes del Mundial del 2010 Fue antes, o después? antes, a eso antes, voy. antes. O sea, a eso voy. Imagínate si... Pero era el Manchester Pero- United, no queda Copenhague. bien, ¿qué edad tenía? Por eso. No Está Copenhague. bien, pero no va a venir el Manchester United Por a buscar eso. al Tala. No. Por eso te digo, imagínate si Jorge Pero al Vergara United no le puedes hubiera- decir que no. Por eso, pero imagínate si hubiera pensado Jorge Vergara. No, es el United, le voy a sacar más billete, mejor después del Mundial. No. Pero no era el Copenhague tampoco. Está bien, Hay- pero- hay equipos a pero los que el no Tala les no es dices que no. Chicharito. Hay equipos a los que no les dices que no. uno, Si Tala el Real no es Madrid viene y te ofrece $100,000 por el Tala, déjalo que se vaya. Hombre, Porque hay ese ya, tipo, cálmate. cierto tipo de clubes. Mira, Hay unos a los que no les dices que no. Ni va a venir el Real A unos no Madrid, les vas a decir que no. ni va a venir el Real Madrid, ni va a venir el Manchester United, ni va a venir... Pero tampoco, te conviene irte al Copenhague. Tampoco tienes por qué irte al Copenhague. Yo lo que digo, no. Discúlpame, el Copenhague Yo lo que no digo es, está asegura entonces en la élite el europea. traslado del jugador, aunque no se vaya ahorita. Nada más. Para mí fue la mejor decisión darle No. una vitrina mundialista, que eso le puede ayudar a tener una mejor liga, Yo quiero un ver mejor que venga el contrato. Manchester United. Ah, bueno, vamos a ver. Hay unos Tampoco, detalles. tampoco veo el futuro, tampoco veo el futuro. Vamos a esperarnos a ver qué sucede. Porque si no, entonces mejor juego la lotería Yo o gano desde todos los ahorita te estoy parlays. diciendo que No veo van el a venir futuro. ninguno de esos. Voy. Ninguno de esos desde ahorita. Bueno, vamos a ver. Rafa, por orden. Rafa Ramos.
vamos. Hay dos detalles ahí. Uno, primero, en el caso de Itán, recuerda, Itán, que Guillermo Ochoa estaba a punto de irse al PSG, estaba palabrado. Lo que pasa es que John de Luisa, que estaba distraído en el draft en Cancún, no envió la carta al PSG. Después se concentra con la selección y ocurre el positivo, aquel positivo Del clenbuterol. Nandrolona, no me acuerdo que salió. Pero eso fue Copa Oro, ¿no? De clenbuterol, que hasta el Confederaciones, Hobbit ¿no? Bermúdez salió positivo. y Y a clenbuterol. raíz de Fueron como entonces 5 o 6, el PSG dijo, ¿sabes qué? Con permisito, retiro mi propuesta. Ahora, pensar en que el Tala se vaya a Dinamarca también es creer en un escenario poco factible. Recordemos algo, Dinamarca tiene la mejor escuela de desarrollo en este momento en Europa a partir de los últimos 5 años para formación de entrenadores. Ve los que hay en la Premier, ve los que hay en Francia, ve los que hay en Italia y también de jugadores. Porteros del tipo de Tala Rangel le sobran en Dinamarca. Y estoy de acuerdo que se vaya después del Mundial de verdad a un equipo donde tenga peso. Claro. Que no vaya a andar Espero que llegue ese rancheando equipo que como tenga peso. lamentablemente le tocó a Ochoa. Porque Ochoa ahora quiere estar hasta en Chipre, ¿no? Con tal de ir al Mundial. También Ochoa porque ha querido. ¿Pero en qué momento de su Imagínate. carrera? No, por supuesto, al final de su carrera, al final. Pegó el brinco a Francia, luego después de aquel Mundial que brilló, fue 2014 en el que más... Pero ¿a qué equipos? Claro, pero es que, a ver, a mí lo que me parece que vivimos de la ilusión es, ojalá, de verdad deseo que el Tala Rangel tenga el mejor mundial de los 48 guardametas y gracias a él México... Y que consigue venga una mínimo el cosa histórica. Atlético de Madrid por él. ¿De verdad creen que no, sí. Es que es lo que están Está diciendo. bien, está es lo bien, que está están bien. diciendo. Yo te voy a decir una cosa. no recules, con que no venga, recules. con que venga César. un club como el Oviedo y se lo lleve a España, ya fue un mejor movimiento que irse a Dinamarca. Ya, O sea, al rato- que ve- oye, a al ver, rato lo va a cambiar el que para el venga, equipo de Álvaro. el que venga, el que no, bueno. Al rato lo vas a pedir para el equipo de Álvaro. No, porque no se llevan, no se llevan. Quiere el Oviedo al Copenhague que puede jugar Champions. Eso. A ver, pero es mucho mejor estar semana a semana en la Liga Española, Dionisio. ¿Cuántos escalones por un gran mundial puede subir una oferta por un guardameta de 26 años? Yo creo que un equipo media tabla en España sí puede llegarlo. Sí le puede llegar. Sí, Y eso es mejor mejor que que- la Liga Danesa. Mejor que la Liga Mejor que Danesa, la Liga sí. Danesa. Yo prefiero que juegue Champions. A ver, pero la Champions van a tener 3 partidos asegurados. Huesca, que no estaba jugando Diony. torneo internacional. Diony, a ver, juegan Champions, pero tampoco son protagonistas en Champions. Y puede ser que tengas 4 partidos en tu famosa Champions. Aquí estarías por lo menos 38 semanas experiencia. jugando a la élite española. Entonces, ¿cuál te conviene con el más? Oviedo no. ¿Cuál te Con el que conviene? tú dijiste, Pero vas a Oviedo no. enfrentar a la élite, sí. Vas a enfrentar al Barcelona, vas a enfrentar con al el Oviedo Atlético, no, si el vas a Oviedo enfrentar al Real Madrid. Chao, papá. Y acá con el Copenhague, tu Champions van a ser 4 partidos, no más. ¡Chao! Va a descender. Ahí Va a está. descender. Entonces, más un buen paso. Entonces no estás brincando. Bajo el argumento de Bajo César. el argumento Y de del César. Copenhague que juega Champions, te llama un equipo que a lo mejor desciende. No, pero ¿no? es mucho mejor que irte a una liga de tercer nivel europeo, porque eso es la liga de Dinamarca. Imagínate. Se denostan mucho las ligas que Pero no son imagínate si en Alemania, Champions- Inglaterra o España. Una cosa es la vitrina en la Liga Española, así te vayas a un equipo de media tabla, aunque no juegue torneo internacional, y tienes 4 partidos y de pronto llamas la atención de alguno más. Del Copenhague saltas a otro lado. ¿Y por qué Huescas No era el momento. No, se lesionó. Previo al Pero Mundial, también, pero también tuvo una temporada completa. Digo que pudo haber sido una situación tipo Chicharito. Lo pero- cerraron antes del Mundial y después se reportó después del Mundial. Pero ya estás en Europa. Ahorita vamos a ver qué ofertas llegan. Pero la información, puede ser que lo juegue Ochoa, estamos de acuerdo. a la oferta. Estamos de acuerdo. Pero él está pensando que lo va a jugar y Ay, que le vaya parece muy que lo va a bien. jugar y le deseamos el bien. brinque. La información de Jesús Bernal Es de que lo rumor de buscaron hace algunos promotores, meses. Sergio. Rafa, tiene que ver con No, que hombre. ofrecían muy poco por él también. Que Chivas quería más, que Chivas quiere al menos Es 6 un millones rumor de de dólares. promotores. Dilo, Rafa, perdón, A mí no me ¿promotores qué? extrañaría que fuera un rumor de promotores para provocar una ampliación y renovación. O sea, mejoría ¿qué me de estás contrato diciendo? cuando viene por delante la Copa del Mundo. Claro, claro. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Bernal está metiendo esos rumores? ¿Que es el principal promotor Oiga, Bernal. de Tala Rangel? ¿No lo ves en redes sociales? Ah, bueno, ahí ¿Cómo sí. A lo ver. pone y todo? Ahí sí me despierta dudas. Ahí sí. A ver, Jesús Chivernal, como recuerda que lo bauticé, Jesús Chivernal, alguien le puede haber acurrucado al oído, oye, hay interés por el Tala Rangel.
y dice, pues la tengo que soltar. No puedes guardarte ese tipo de informaciones. Que sea verídica, yo lo sigo dudando, de verdad. Y no dudo de Jesús, dudo de quien se pudo haber acercado de manera sucia, obscena, a decirle, oye, ahí te va una nota, y pues la tienes que reventar, ¿cómo no? Dale. Claro, eso sí. Entonces coincido. en tu experiencia, Rafa, ¿a ti te han usado algunos promotores? ¿Estás dando a entender? Dijiste, la tienes que reventar, ¿cómo no? Han intentado y jamás. Y te doy nombres: Carlitos Hurtado, en paz descanse, Guillermo Lara, y también de otro tipo de acercamientos como los de González y Taylor, ¿no? Pero cero. Garri, Yo no. primero verifico y luego digo. Ahora, yo suscribo a Rafa. no, Todos ese los no, que hemos sido fíjate. reporteros alguna vez nos han buscado para eso. Sí. Ya tú analizas y jerarquizas y ya te das cuenta si sí le entras o no le entras. Algunos le ponen precio. Algunos, hay otros que lo hacen, algunos sí, otros sí le ponen precio a sus palabras, sí sucede. Mira, pero es algo no que en ocurre. ESPN. No en ESPN. No en ESPN. Es algo que ocurre, ya tú sabes si lo revientas o no. Dale. Rafa, cierra este tema. Hay un ejemplo dramático. No, es que hay un ejemplo dramático sobre eso. Yo recuerdo que un periódico de color café hace muchos años juega Cruz Azul en la noche. ¿Y sabes qué aparece de portada? Camilo Romero en condiciones de ser transferido. Y dices tú, jugó Cruz Azul anoche y me estás dando una nota y una entrevista con Camilo Romero. Sí, Carlitos Hurtado manejaba la portada del esto. ¿Para qué nos vamos a cerrar los ojos a eso? Eitan. Me encanta Rafa, porque todo es cierto, pero Rafa, hay que explicarle a los chavos que es un periódico, cuál es el de ¿Cuál color era el café? ¿Quién es Camilo Romero, Rafa? O sea, Sí. casi sabemos eso, tomamos antiácidos y para el dolor de la rodilla. Era Rafa, voy. por favor. Pero ahí está. Buena, Eitan, buena, Yo por Rafa. eso me hice trasplante de rodilla. Dale. Sí, ya nos contaste que te estás metiendo ahí. El Estadio Banorte y el Estadio Akron, de último momento la Liga MX informa. Banorte y Akron podrán ser utilizados hasta el 13 de mayo, mientras que el BBVA hasta el 17 de mayo. Hasta semifinales, para ponerlo nosotros en contexto, el calendario, hasta semifinales. Dice que la FIFA ha determinado no autorizar la solicitud de habilitar un tercer periodo de transferencias durante el año futbolístico, por lo que no será posible realizar registros o transferencias adicionales entre clubes de la liga para reforzar plantillas de los clubes que ceden seleccionados en la fase Una final pregunta, del torneo. ¿Eso no lo pudieron haber arreglado entre clubes sin pasar por FIFA, lo de los No, sí tiene que ser porque las ventanas se abren con aval de FIFA. Dale. Qué bueno que FIFA Quiere dice decir que que no. lo intentaron. Sí, a mí me parece lo Lo mejor. intentaron. Me parece lo mejor. Porque tú estás muy acostumbrado a la Liga Mexicana del Claro. Pacífico. ¿Qué tiene de malo? y eso ¿Le está. vas a quitar jugadores a un club y te agarres de otro? No, Eitan, ¿Pero qué Eitan. tiene de malo? No, pero No. yo lo voy a llevar al tema. No es que tenga de malo, pero ya es una pachanga. Sí. Como Sí, pasa en la es Mexicana una del pachanga Pacífico. porque vas a organizar un mundial. no, Es pero- una pachanga quitarle a los seleccionados pensando que eso te va a ayudar con la selección. Es que eso voy. Justamente qué bueno que FIFA dice que no, para no prestarse a esas medidas de emergentes de la Liga MX, decir, se vayan 6 semanas, se juega Claro. la liguilla. ¿Qué Sin tiene? seleccionados, ¿Qué tiene? cuando tuvieron 3 años y medio para planear un buen proyecto y no se llegara a esto. Sí, Estás totalmente. solapando a la liga. Y además no tienes por qué saltarte los lineamientos de FIFA, ¿no? O sea, el mundial es para todos. ordenados, El- ahora muy ordenados. así tendría que ser. Ahora sí, Que ahora no- sí, que la, que la liga no. sea una fiesta y sea bananera a veces, Fiesta, esa no es mi bendita culpa. fiesta, nuestra fiesta. Pero las fiestas y las reglas encanta la fiesta. están para cumplirse. Las reglas están para cumplirse. En todos lados la FIFA pone las reglas para todos. La FIFA. El mundial La es FIFA. para todos. La siempre recta FIFA. Pero yo te pregunto, sí, Eitan, lo ¿por qué, acabamos de por qué ver, México? Saltarnos las reglas. Claro, ¿por qué México tendría que vivir una excepción? Lo acabamos de Si el ver, mundial es para todos y todas las ligas se tienen que Lo adecuar, acabamos de ver. México también y Y ya la se Liga callan y MX. se acabó. Dice Rafa que lo acabamos. ¿Qué, Rafa? No, es que lo acabamos de ver. O sea, sí, la FIFA impone orden, grito, sí, ¿no? la FIFA impone reglamentos, sí. El grito apareció e Infantino, ¿qué hizo? Autorizarlo. nada, Cuando Infantino nada. se queda callado. Imponen y las el reglas grito cuando pleno. Les dijo, súbanle a la música. Infantino No, pero- está... Pero va No, a venir, a ver, pero va a la venir FIFA una- terminó- Venga, multa, va a grite, venir una sanción mexicano, económica. grite. La FIFA terminó con directivos en la cárcel, entonces la FIFA es lo que es también. Esa es la verdad. Tiene Esa No es la vela verdad. por el fútbol de manera... Esa es la verdad. Me estás diciendo que no... Pues ha velado No, más y por agrégalo- sus agrégalo intereses. otro. A la FIFA. Ha velado más por sus intereses. Sergio, dígalo. ¿qué puesto tenía Infantino cuando se realizó esa cacería
totalmente justificable sobre Blatter, sobre Platini y sobre tanto directivo de CONCACAF y de CONMEBOL, excepto mexicanos, eso es muy curioso. Pero ¿dónde estaba Infantino sentado? O sea, él vio pasar lo que estaba pasando. Entiendo el Yo no punto. dudo de Infantino. Yo creo que él. Tú siempre se ha metes las comportado- manos al fuego. Yo por no Gianni tengo, Infantino. siempre se ha comportado No. recta el presidente. Ahora. No tengo, por eso está en un puesto tan importante. Entonces, en Reí. conclusión, Tiene ni un pelo de Nada, No, nada. no. Nunca ha pensado en Literal. algo. Literal. En conclusión. Deberían permitir refuerzos, padre. Sí. Sin refuerzos para la liguilla, entonces. Pero Rafa está en desacuerdo. Rafa sí quería refuerzo. Y hasta semifinales, los estadios en Ciudad de México, Yo no. Guadalajara o Monterrey. Y ¿sabes qué? Eso vuelve mucho más atractivo lo que hizo América de ya estar en su estadio de regreso anunciado y lo que quiere hacer Cruz Azul. Porque ahora Cruz Azul se le abre la posibilidad de jugar hasta semifinales en el Estadio Banorte. Si de por sí ya tenían toda la intención del mundo de pedirlo y lograr ese regreso, ahora lo van a pelear todavía con más Es el fuerza. primer partido de semifinales, ¿no? Por lo menos el primer partido de semifinales. Pelearlo, ¿no? Pues si es su casa y ahí rentan, que estén ahí, ¿cuál es? Ahí tendrían que hacerlo, por eso el ingeniero Velázquez la otra semana Bueno, se va a reunir con las autoridades del Azteca para cristalizar ese regreso. Pienso que Yo lo sería- veo muy factible. Yo pienso que sería injusto que no le permitieran a Cruz Azul. Sí, porque al Pero final ya también tiene un contrato Claro, y está pero también vigente. entiendo la otra parte, que diga FIFA, a ver, una cosa es que el estadio juegue un equipo y descanse 15 días y no haya bronca, y otra Pero no que va a ocurrir semana eso. tras semana, sí, porque... No, porque si es una con semana- CACAF y luego si es Liga. No, pero con CACAF tendrían que ver dónde se juega. Con CACAF lo tienen que arreglar con CONCACAF. Pero con Nashville hacen en el Azteca, ¿no? Con América sí lo juega todavía, ya lo juega con Nashville en el Azteca, Cruz Azul todavía en el Cuauhtémoc, Por eso. con Los Nashville Ángeles. es en el Azteca y luego Sí. Cruz Azul América es en el Y Azteca. luego Cruz Azul América Hay es en el 15 Azteca. días Sí, para- pero imagínate, métele a Cruz Azul y métele la posibilidad de jugar hasta en CONCACAF ahí. Pero a ver, Dionis, Traigan a la a ver, yo te voy a decir, ¿cuál de los estadios que van a ser mundialistas, incluidos los de Estados Unidos y Canadá, Cancha. tienen ese beneficio de que juegue alguien y luego paren 15 días? No, ¿El de Chivas? ¿Qué? ¿Chivas no tiene torneo internacional? pero no paran 15 días. ¿Y Monterrey qué? Ya Tampoco. está eliminado, por eso, Pero para a ver, 15 días. le metes el partido y a lo mucho descansan 10, ¿te parece bien? Bueno, son 10. O sea, y también te voy a decir otra cosa, a las autoridades del Estadio Azteca les agrada la idea porque al final son simulacros de operación y de logística que van a tener previo al no sé Mundial. si les agrada. Entonces Son ingresos después de una remodelación. no lo ven con tan malos ojos. Les agrada la idea acabado para la el chamba. Y ahí te va otra más que también me contaron. Puebla también dice Cruz Azul, si te puedes largar que mejor, porque este campo tiene que quedar bien para cuando venga España el 8 de junio, además ya me que ya pagaste. está firmado el contrato Además ya me pagaste. y además ya me pagaste. Entonces, todo mundo ve por sus intereses. Todo mundo, todo Pero mundo. si estamos así, yo no sé si realmente el FIFA, en el caso del Azteca, vaya a decir, está bien que entre otro equipo. Porque No le veo mayor sea problema. mucho desgaste del césped. Sí, me da la impresión. No, bueno, de todo, de todo. No creo que les interese que Bueno, se no sienten lo, claro que sí. 30,000 personas en las gradas. Bueno, una no vez más. sabemos. Cada 5 A ver, días. ¿tú crees que América... No me preguntes, porque yo soy un salvaje. No, pero para lo que yo voy, previo a la confirmación de hace un par de días, había la duda de que América pudiera jugar contra Cruz Azul. Hicieron todo lo imposible, no es lo mismo meter 36,000 personas Claro. en el Ciudad de los A Deportes, 70, 80. 70, 80 en Pero el está bien, Azteca. ¿no? Pero- no, por eso te digo. Negocio. Iba a ser el de Nashville también. Claro, exactamente. Pero por eso... Querían que fuera Miami y Messi. Claro, Ahí estaba el claro, negocio. se vino abajo. Ya es Nashville. Ya no van a meter 80. Y de que se puede, se puede. Ya lo vimos en el México-Portugal, que Por metieron supuesto. las 80 y tantas mil personas y supuesto. se puede hacer sin ningún problema. Rafa, creo, Dale, Rafa. muy callado. No, estaba escuchando todo ese detalle y yo sí me estaba preguntando también cuando vi las imágenes de la tribuna, ¿qué no hay en la delegación, no hay en la Ciudad de México manera de controlar el sobrecupo? Porque había gente en los pasillos, había gente en las escaleras, había sitios ocupados que no debían de estar ocupados y uno se pregunta cómo entró esa gente cuando hay un boleto que está totalmente asignado, o sea, era gente que entró sin boleto. Y eso tendría que también que cuestionársele a los organizadores. ¿Qué va a pasar cuando llegues a estas instancias en la Copa del Mundo? Que debe haber un control mucho mayor. Y le sienta bien este espacio, porque el Estadio Azteca todavía no está terminado. Más allá de las imágenes que nos vendieron, la realidad es que con el desmantelamiento que están haciendo ahora, queda claro que no está terminado. Así No, que y además están quitando los asientos del patrocinador, ¿no? Sí, tienes Y que están- entregarlo limpio. Por eso y van a poner otro. Por eso... y van a quitar el Banorte de ahí arriba para el Mundial también, etcétera. Rafa, gracias por acompañarnos.
No se comprometió Rafa bien. No se comprometió. Un placer. Tibio. Vino afectado desde la operación de la rodilla. Vino afectado. Yo no lo vi tibio, ¿no es lo que dijo de los promotores y de Bernal? Sí. Ay, sí. ¿Qué más Dale, querías? Rafa. Abrazo. Salud. Medio tiempo. Vamos a meternos en un análisis profundo, completo, casi quirúrgico de lo que realmente está pasando con la selección mexicana en este momento. Porque si solo te quedas con el resultado, te estás perdiendo lo más importante. Aquí no. Se trata de si México empató, ganó o perdió. Aquí se trata de entender cómo está jugando, por qué juega así, que está funcionando, que no, y sobre todo, qué puede pasar cuando este equipo llegue al Mundial. Porque lo que estamos viendo ahora es una versión en construcción, una versión que tiene cosas muy interesantes, pero también fallas muy claras. Y lo más importante es que esas fallas no son superficiales, son estructurales, son de toma de decisiones, de coordinación, de confianza, de lectura del juego. Y si no se corrigen, pueden marcar la diferencia entre un buen torneo y una eliminación temprana. Cuando analizamos el partido contra Bélgica y lo conectamos con otros encuentros recientes, como el de Portugal. Hay un patrón muy claro que se repite constantemente. México es capaz de competir, de presionar, de incomodar, de recuperar el balón en zonas peligrosas. Pero cuando tiene que transformar eso en peligro real, en jugadas claras de gol, en decisiones correctas, en el último tercio, ahí es donde el equipo pierde fuerza, pierde claridad, pierde impacto, y eso no es casualidad. Eso es una señal de que hay algo que todavía no está funcionando del todo bien en el engranaje ofensivo. Y aquí es donde entra uno de los conceptos más importantes de todo este análisis, la toma de decisiones, porque el fútbol moderno no se juega solo con técnica o con físico, se juega con la cabeza, con la capacidad de elegir bien en el momento justo, de entender cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo pasar, cuándo disparar, cuándo encarar. Y en ese aspecto México está en proceso. Hay momentos donde toma decisiones muy buenas, donde logra generar superioridad, donde encuentra espacios, pero también hay muchos momentos donde duda, donde elige mal, donde se precipita o donde se frena demasiado. Y esas pequeñas decisiones son las que terminan definiendo los partidos. Por ejemplo, hay jugadas donde el equipo recupera el balón en campo rival. Tiene ventaja numérica. Tiene espacio para atacar, pero en lugar de aprovechar esa situación, se toma un segundo de más, hace un pase hacia atrás, permite que el rival se reorganice y la jugada pierde todo su potencial. Ese tipo de situaciones son más comunes de lo que parecen y son las que marcan la diferencia entre un equipo peligroso y uno que simplemente tiene la posesión pero no genera daño. También está el tema de la confianza, que está completamente ligado a la toma de decisiones, porque un jugador con confianza no duda, no piensa demasiado, actúa, ejecuta, se equivoca y vuelve a intentar, mientras que un jugador con dudas se bloquea, busca la opción más segura, evita el riesgo, y eso hace que el equipo pierda verticalidad, pierda sorpresa, pierda capacidad de romper líneas, y en este equipo mexicano se pueden ver claramente esos dos estados. Hay momentos donde el equipo fluye, donde se atreve, donde juega con personalidad, y otros
donde se vuelve predecible, donde se apaga, donde parece perder esa energía inicial. Otro punto clave es la coordinación colectiva, porque no basta con que 1 o 2 jugadores tengan buenas ideas, el equipo necesita moverse como un bloque, necesita que los desmarques tengan sentido, que los apoyos lleguen a tiempo, que las líneas estén conectadas, y aunque México ha mejorado en este aspecto, todavía hay momentos donde esa coordinación falla, donde los movimientos no están sincronizados, donde un jugador pide el balón, pero no tiene opciones, donde hay espacios que no se ocupan, y eso limita mucho el potencial ofensivo si nos metemos en el tema táctico. Hay cosas muy interesantes que se están intentando, como la salida desde atrás, el famoso build-up, donde el equipo intenta construir el juego desde la defensa con pases cortos, con paciencia, buscando atraer la presión del rival para luego encontrar espacios. Y cuando esto se hace bien, México logra salir con claridad, superar líneas y generar ataques prometedores. Pero cuando se hace mal, cuando hay un error en la ejecución, cuando un pase no llega, cuando un jugador duda, el riesgo es enorme, porque el equipo queda mal parado, expuesto. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en una de las jugadas, que terminó en gol del rival. Esto nos lleva a otro concepto importante: el riesgo controlado, porque el fútbol moderno exige asumir riesgos. No puedes jugar siempre seguro, siempre hacia atrás. Necesitas arriesgar para generar ventajas, pero ese riesgo tiene que estar bien gestionado, tiene que haber mecanismos de protección, coberturas, movimientos que respalden esa decisión. Y en este equipo todavía se están ajustando esos detalles, los laterales. Por ejemplo, tienen un rol fundamental en este sistema. No son solo defensores, son piezas ofensivas clave. Son los que dan amplitud, los que abren el campo, los que permiten que el equipo tenga más opciones por las bandas, y en muchos momentos cumplieron muy bien con esa función. Pero también dejan espacios cuando suben, y si el equipo no está bien organizado para cubrir esas zonas, el rival puede aprovecharlo. Especialmente en transiciones rápidas, en el medio campo, encontramos otro de los grandes dilemas: el equilibrio entre defensa y ataque, entre solidez y creatividad, porque poner más jugadores de contención te da seguridad, te permite recuperar más balones, proteger la defensa, pero también puede hacer que el equipo sea más lento, más predecible, menos creativo, mientras que apostar por jugadores más ofensivos te da mayor capacidad de generar, de asociarte, de romper líneas, pero también te deja más expuesto. Y encontrar ese equilibrio es uno de los mayores retos del entrenador. También hay que hablar del impacto de los cambios, porque en estos partidos se han utilizado muchas variantes. Muchos jugadores han tenido minutos, y eso es positivo en esta etapa, porque permite evaluar opciones, ver quién responde, quién se adapta, quién aprovecha la oportunidad. Pero cuando llegue el Mundial, las decisiones tendrán que ser mucho más precisas, mucho más claras, porque ya no habrá margen para experimentar. El contexto también juega un papel importante, la presión mediática, las expectativas de la afición, el hecho de jugar en casa. Todo eso influye en el rendimiento del equipo. Y no todos los jugadores reaccionan de la misma manera
ante esa presión. Algunos se crecen, otros se bloquean y por eso el aspecto mental es tan importante, porque en un mundial no gana solo el que juega mejor, gana el que mejor maneja los momentos, el que mejor responde bajo presión, el que comete menos errores. Y si miramos hacia adelante, hay motivos para el optimismo, porque este equipo ha mostrado una evolución clara, ha mejorado en organización, en intensidad, en actitud, en capacidad de competir, pero también hay razones para la cautela, porque los problemas en el último tercio, la falta de contundencia, la inconsistencia en la toma de decisiones, son aspectos que todavía no están resueltos al final del día. Este equipo está en una especie de punto medio, no es el equipo frágil de antes, pero tampoco es todavía un equipo completamente sólido y confiable. Está en transición, en crecimiento, en búsqueda de su mejor versión. Y eso es lo que hace que este proceso sea tan interesante, tan impredecible, porque puede ir hacia arriba o puede estancarse dependiendo de cómo se gestionen estos detalles. Y aquí es donde cada jugador tiene que asumir su responsabilidad, porque más allá del sistema y la táctica del entrenador, el fútbol se define en el campo, en decisiones individuales que afectan al colectivo, en momentos donde alguien tiene que marcar la diferencia, donde alguien tiene que dar ese paso adelante, donde alguien tiene que resolver, porque en los mundiales muchas veces no gana el equipo que mejor juega, sino el que mejor aprovecha sus oportunidades, el que es más efectivo, el que comete menos errores. Y México tiene que entender eso, tiene que aprender a jugar ese tipo de partidos, a ser práctico cuando es necesario, a ser inteligente, a saber competir. Y por eso, este análisis no es una crítica destructiva, es una forma de entender la realidad, de identificar los puntos fuertes, de señalar las áreas de mejora, de poner sobre la mesa lo que realmente importa, porque solo a partir de ese análisis honesto se puede crecer, se puede mejorar, se puede aspirar a más. Así que la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Puede México dar ese salto de calidad? ¿Puede convertir su buen funcionamiento en resultados? ¿Puede corregir esos detalles que hoy lo limitan? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí está claro es que el potencial está ahí, la base está ahí, y si el equipo logra ajustar esos aspectos, puede convertirse en un rival muy complicado para cualquiera. Y tú, que has llegado hasta aquí, sabes que este no es un análisis cualquiera, es una invitación a mirar el fútbol de otra manera, a entender lo que pasa más allá del marcador, a ver los detalles, las decisiones, los movimientos, porque ahí es donde realmente se define el juego y ahí es donde México tiene que mejorar si quiere hacer historia en el próximo mundial. Y si seguimos llevando este análisis todavía más lejos, hay que entrar en una dimensión que muchas veces pasa desapercibida, incluso para quienes ven fútbol constantemente, y es la relación entre la idea del entrenador y la ejecución real en el campo, porque una cosa es lo que se plantea en el pizarrón y otra muy distinta es lo que sucede cuando el balón empieza a rodar, cuando el rival presiona, cuando el partido se rompe, cuando aparecen los errores, y ahí es donde se pone a prueba no solo el sistema, sino la capacidad de los jugadores
para interpretar, adaptarse y resolver, porque en este proceso de la selección mexicana hay una intención clara, Hei-An modelo, que se quiere implementar un equipo que presiona alto, que intenta recuperar rápido, que busca salir jugando desde atrás, que quiere tener protagonismo. Pero esa idea todavía está en fase de consolidación. Todavía hay momentos donde se ejecuta muy bien y otros donde se desordena completamente, y esa irregularidad es uno de los principales retos de cara al Mundial. Cuando el equipo logra ejecutar bien el plan, se ve una versión muy interesante, muy competitiva, capaz de incomodar a rivales fuertes, capaz de generar situaciones, capaz de controlar ciertos tramos del partido, pero cuando la ejecución falla, cuando hay errores en la salida, cuando los movimientos no están sincronizados, cuando la presión no llega a tiempo, el equipo sufre, pierde el control, queda expuesto, y eso es algo que no puede permitirse en un torneo Courtois. Aquí es donde entra otro factor clave, la automatización de los movimientos, porque los grandes equipos no piensan cada jugada, reaccionan de manera casi automática, saben dónde va a estar el compañero, saben qué hacer en cada situación, y eso se logra con repetición, con trabajo, con tiempo, algo que México todavía